El Mary Celeste era un barco robusto, de madera clara y velas majestuosas, construido para desafiar los mares más difíciles. Zarpó en noviembre de 1872 desde Nueva York con rumbo a Génova, Italia, cargado de barriles de alcohol industrial. A bordo viajaban el capitán Benjamin Briggs, un hombre respetado por su disciplina y fe cristiana, su esposa Sara, su pequeña hija de 2 años, Sofía, y una tripulación de 7 marineros experimentados. Era un viaje rutinario, un comercio legítimo y un barco que había sido reparado y revisado poco antes de zarpar. Todo parecía en orden, y nadie sospechaba que esa travesía terminaría convirtiéndose en uno de los misterios más perturbadores de la historia naval. El Mary Celeste avanzaba con elegancia sobre las aguas del Atlántico. El viento inflaba sus velas y la tripulación trabajaba con precisión, confiada en llegar a destino en pocas semanas. Las cartas del capitán a su madre, antes de zarpar, reflejaban serenidad. Hablaba de un barco firme, de marineros en los que confiaba y de un viaje sin complicaciones. Nada hacía presagiar la tragedia que se avecinaba. Durante los primeros días en alta mar, el clima fue favorable. Las olas acompañaban el avance del barco, y aunque la ruta era larga, todo parecía bajo control. El capitán Briggs llevaba un diario de navegación detallado, anotando cada movimiento del barco, cada cambio del viento, cada coordenada. Era un hombre meticuloso, incapaz de dejar cabos sueltos. Pero pronto algo cambió. El Mary Celeste comenzó a adentrarse en aguas impredecibles del Atlántico Medio, donde las corrientes son traicioneras y los vientos pueden volverse una trampa mortal. No hay registros exactos de lo que ocurrió a bordo, pero lo que sabemos es que en algún punto del trayecto la calma se transformó en misterio y el destino del barco tomó un rumbo del que nunca regresaría su tripulación. El Mary Celeste continuó su viaje en silencio, sin que nadie en tierra supiera que, en cuestión de días, se convertiría en el barco fantasma más famoso de la historia. El 5 de diciembre de 1872, a más de 600 millas de las Azores, el barco mercante Dei Gracia navegaba tranquilamente cuando su tripulación divisó un velero que parecía avanzar sin rumbo fijo. A medida que se acercaban, algo comenzó a resultar inquietante. El barco iba con las velas parcialmente desplegadas, moviéndose de manera errática, como si nadie lo dirigiera. El capitán del Dei Gratia, David Morehouse, ordenó acercarse con cautela. El barco misterioso era, para su sorpresa, el Mary Celeste, un navío que conocía bien, pues había zarpado de Nueva York apenas unos días antes que ellos. Pero algo no encajaba. Al abordar, los marineros quedaron helados. El barco estaba en perfecto estado. No había señales de lucha, ni de incendio, ni de naufragio. La carga de barriles de alcohol seguía intacta. La comida estaba servida en la mesa, como si la tripulación hubiera abandonado todo de manera repentina. Las pertenencias personales seguían en los camarotes: ropa doblada, objetos de valor, la ropa de la pequeña Sofía. El diario de navegación mostraba anotaciones normales hasta apenas unos días antes, pero lo más desconcertante era lo que no estaba allí. Ni el capitán, ni su esposa, ni su hija, ni los 7 marineros. Todos habían desaparecido sin dejar rastro. El único bote salvavidas faltaba, pero no había ninguna señal de que hubiera sido usado en una emergencia desesperada. ¿Qué podía haber llevado a 12 personas a abandonar un barco en perfecto estado en medio del Atlántico, con todas las provisiones intactas? Los marineros del Dei Gratia recorrieron cada rincón buscando respuestas. Encontraron algunas velas dañadas, un poco de agua en la bodega, pero nada que justificara el abandono. Incluso el instrumental de navegación y los documentos oficiales seguían a bordo, algo impensable para un capitán disciplinado como Briggs. Era como si el Mary Celeste hubiera sido despojado de su tripulación en un solo instante, como si se los hubiera tragado el mar, o algo mucho peor. El barco fue remolcado a Gibraltar para ser investigado, y allí comenzó una de las investigaciones más desconcertantes de la historia naval. El hallazgo del Mary Celeste encendió un verdadero torbellino de teorías y rumores. Cuando el barco fue llevado a Gibraltar, las autoridades comenzaron una investigación exhaustiva. Había demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. La primera hipótesis fue un motín. Algunos pensaron que la tripulación se había rebelado contra el capitán Briggs, pero pronto esa teoría se desplomó. No había señales de violencia, no faltaba ni una moneda de oro.
y el capitán era respetado por todos. ¿Qué sentido tendría rebelarse y luego desaparecer en el océano? Otra teoría apuntaba a los piratas, que en esa época acechaban las rutas marítimas del Atlántico, pero nada respaldaba esa idea. La carga seguía intacta y no había rastro de saqueo. ¿Qué pirata abandona un barco lleno de mercancía valiosa y provisiones? Los expertos también pensaron en un fenómeno natural, una tormenta repentina, un tornado de agua e incluso un terremoto submarino podrían haber asustado a la tripulación lo suficiente como para evacuar en el bote salvavidas. Pero el Mary Celeste estaba en condiciones de navegar sin daños estructurales graves. ¿Por qué huir de un barco seguro para aventurarse en un pequeño bote en medio de un océano despiadado? Incluso se habló de un escape de gases provenientes de los barriles de alcohol industrial que transportaba. Se creía que los vapores podrían haber provocado miedo a una explosión, obligando al capitán a evacuar temporalmente. Pero si fue así, ¿por qué nunca regresaron? Los marinos sabían que el mar guarda secretos terribles. Quizás fue un error humano, una decisión desesperada tomada en segundos fatales. O tal vez algo más oscuro había ocurrido en esas aguas. Lo único seguro era que la tripulación del Mary Celeste se desvaneció sin dejar rastro. Y mientras la investigación oficial intentaba dar respuestas lógicas, el misterio crecía. Y con él, teorías mucho más inquietantes, aquellas que escapan a toda razón. Cuando las explicaciones lógicas comenzaron a tambalear, las voces más oscuras se alzaron con fuerza. El misterio del Mary Celeste no podía quedar limitado a un error de cálculo o a una tormenta. Había algo más, algo que escapaba al entendimiento humano. Algunos marineros de la época juraban que el barco había sido víctima de un monstruo marino. El Atlántico estaba plagado de leyendas sobre criaturas gigantes que emergían de las profundidades para arrastrar a los hombres al abismo. Y aunque no había pruebas, la idea de que un ser colosal pudiera haber aterrorizado a la tripulación bastaba para alimentar el mito. Otros susurraban que el Mary Celeste había caído en manos de un poder sobrenatural. Había quienes hablaban de maldiciones marinas, de barcos marcados por fuerzas invisibles que reclamaban almas. La mesa servida, los objetos intactos y la ausencia de violencia parecían más una escena preparada por lo inexplicable que por lo humano. Las teorías conspirativas no tardaron en llegar. Algunos decían que el barco había sido utilizado en secreto para tráfico ilegal y que la tripulación había sido eliminada para ocultar la verdad. Otros aseguraban que se trataba de un experimento gubernamental o incluso de un secuestro por fuerzas desconocidas. Pero la hipótesis más inquietante fue la de los marineros que creían en el Triángulo de las Bermudas. Aunque el Mary Celeste no navegaba directamente en esa zona, muchos estaban convencidos de que ciertas áreas del Atlántico eran puertas a otra dimensión. Lugares donde barcos y tripulaciones enteras desaparecían como si nunca hubieran existido. Lo cierto es que el misterio del Mary Celeste se convirtió en una historia que nadie podía explicar del todo. Los marineros lo llamaban un barco maldito y algunos se negaban a pronunciar su nombre en voz alta, temiendo que la misma suerte cayera sobre ellos. Cada teoría, por absurda o aterradora que pareciera, alimentaba la leyenda. Y lo más escalofriante de todo es que, hasta el día de hoy, ninguna explicación ha logrado resolver el misterio. El misterio del Mary Celeste quedó grabado para siempre en la memoria del mar. Aquel barco fantasma, hallado intacto pero sin alma alguna a bordo, se convirtió en un símbolo de lo inexplicable. Un recordatorio de que el océano guarda secretos que nunca revelará por completo. Con el paso de los años, la historia fue transformándose en leyenda. Escritores como Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, se inspiraron en el caso para escribir relatos que aumentaron aún más su fama. Y mientras la ciencia intentaba explicar lo ocurrido, la gente prefería creer en lo sobrenatural, en lo prohibido, en lo que aterra y fascina por igual. El Mary Celeste navegó mucho tiempo después de aquel hallazgo, pero la sombra de la maldición nunca lo abandonó. Cada marinero que pisaba sus tablones lo hacía con recelo, sabiendo que estaban caminando sobre la cubierta de un barco que había engullido a 12 personas y las había borrado de la faz de la tierra. Hoy, más de un siglo después, seguimos sin respuestas claras. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en aquel noviembre de 1872. ¿Fue un error humano, un accidente inesperado o algo mucho más oscuro? Lo único seguro es que el Mary Celeste nos recuerda que hay misterios que el mar nunca entrega, y quizás sea mejor así.
Si esta historia te ha dejado intrigado y quieres seguir descubriendo relatos reales, oscuros y estremecedores, te invito a suscribirte a El Archivo Violeta, dejar tu like y contarme en los comentarios qué crees tú que ocurrió realmente en el Mary Celeste, porque los secretos del pasado siguen vivos. Y aquí, en El Archivo Violeta, los traemos de vuelta para ti. Nos vemos en el próximo video, amigos.